Os agradecemos mucho vuestra visita, por supuesto, que hayáis sacado un ratito para estar con nosotros, y vamos a iniciar el plato fuerte del día, que es este debate sobre cómo está el sector del cómic. Tenemos, y quiero hacer especial hincapié en Gerardo Vilches, que está aquí con nosotros, que va a actuar de moderador valiente entre toda esta parte de tigres y leones que van a estar peleando, que esperemos que sea una pelea cordial, pero va a ser muy interesante. Gerardo es, ya le conocéis todos, y si no os lo cuento, es divulgador, crítico, investigador y cualquier cosa más que se nos pueda ocurrir que tenga que ver con el mundo del cómic, ¿vale? Voy a hacer una presentación súper rápida porque lo que tenemos que hacer es que hablen ellos de todo esto que nos preocupa, y que esta será la primera de las múltiples, supongo, charlas y debates que tendremos sobre esta cuestión. Pero tenemos de izquierda a derecha Marta Tuitone, editora, que también forma parte de PEIC, la plataforma de editores independientes; Ricardo Esteban, conocido por todos, editor de Nuevo 9 y también forma parte de la PEIC; Olga Carmona, que viene por la Asociación de Autores de Cómic Español; Dani Coronado, que viene por Zona Cómic, también tiene la tienda Omega, Otaku, Hobby, y dentro de poco tendrá 3 o 4 más, porque no para. Jorge González, que viene por APC, Asociación de Profesionales de Cómic; Fernando Llor, que viene por la ARG, que es un gran guionista y que además viene por la ARG y es fundador de la sectorial del cómic, hay que decirlo siempre para que quede ahí; Raúl Sinovas, que viene por la Asociación de Tiendas de TVOs, que no sé si iba a ser tenderos de TVOs, pero al final se quedó en tiendas de TVOs, vale. Y luego tenemos a Kenny Ruiz, dibujante también, y que viene por la Spiffs, que habéis cambiado tantas veces los representantes de cada una de las entidades que ya me vuelvo medio loco, pero viene por el Spiffs. Entonces tenemos editores, dibujantes, guionistas, libreros, y ya le paso la palabra a Gerardo para que coordine un poco esto, que va a ser un poco caos. Venga, gracias. Gracias a vosotros, campeones. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Emilio, por la presentación. Y vamos a entrar ya en materia porque somos muchas personas en la mesa. Entonces yo lo primero que quería era empezar, para ir calentando, para ir abriendo un poco el debate. Me gustaría que cada uno de vosotros y de vosotras tuvierais una pequeña, breve intervención en la que pudierais plantear de alguna forma cuál creéis que es el problema más importante o más urgente que tiene ahora mismo el sector y que hay que poner como prioridad a la hora de buscar una solución entre todos. Sé que es una pregunta un poco así como hostia, pero por ir abriendo un poco el debate, a partir de lo que digáis, pues podemos ir tratando, si os parece, cada uno de los temas. Si no, yo tengo aquí también material, ¿vale?, para que no nos quedemos sin materia de debate. Lo que sí que os pediría también que, según queráis ir interviniendo, fuerais levantando la mano y yo voy como dando turno, ¿vale? Porque como hay que pasar el micro y es un poco aparatoso para no liarnos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién se anima a abrir fuego? Vale, muy bien, pues pasáis por ahí, por favor, el micro. A ver, ¿funciona este? Vale, aquí, sí, perfecto. Pasadle este a Fernando si queréis. Bueno, creo que hay una cosa que es evidente, y es que el sector del cómic está creciendo como sector en volumen y ventas, pero sigue siendo un sector muy poco profesionalizado y en el que hay mucha opacidad de datos. Entonces creo que son dos cosas que hay que mejorar y trabajar en ello. Bueno, yo voy a ser muy conciso también. La precariedad de los autores, la burbuja de sobreproducción absoluta y la falta de profesionalización en el sector. Pasáis por aquí el micro si queréis. Ricardo. De acuerdo con muchas de las cosas que han dicho aquí, pero para mí el principal problema y casi el 80% de la solución es que no hay lectores para lo que estamos produciendo. Sin más, podemos profesionalizarnos todo lo que queramos, hacerlo de mil maneras, repartirnos como queramos, pero si no hay lectores, seguiremos repartiendo un muerdo, así como suena. Suscribo lo que todos han dicho. Me parece que hace falta reconocer que el sector está muy mal, por lo menos desde lo que trabajamos en el tablero.
Y tendremos que reconocer primero eso y luego reconocer que tenemos que comenzar a saber qué pasa en las distintas patas de toda esta industria. Sabemos muy poco y estamos llenos de prejuicios y de alguna manera deberíamos empezar a reconocer qué cosas estamos haciendo mal desde cada uno de nuestros mundos, ¿no? Y no buscar hostilidad o enemigos, sobre todo por desconocimiento, ¿no? Eso me parece bastante importante, abrir las puertas de todos estos estancos, que lo que él decía, que hay una opacidad absoluta en los datos y en el conocimiento. Entonces eso se refleja en las redes sociales. En general hay gente que grita y está exaltada porque en definitiva no conoce nada de lo que está pasando al otro lado, se inventa mundos y es una industria que es muy chiquitita. Somos una familia de 2.000, 3.000 personas, con suerte, y deberíamos empezar a hablar desde ese sitio más chiquitito, sin tanto... Bueno, hablé demasiado. Bueno, pues yo desde la parte así de los autores y las autoras, pues decir que sí que es verdad que a lo mejor hace falta lectores, pero que está claro que dentro de la cadena del libro somos la parte más vulnerable, porque primero no somos empresas y entonces por tanto no podemos recibir pues, ni siquiera muchas ayudas del gobierno, estamos como mucho menos protegidos. Y sin embargo sí somos necesarios. Yo creo que por ejemplo en la pandemia se ha visto que bueno, que a lo mejor las distribuidoras pueden distribuir, yo qué sé, otro tipo de material, pueden distribuir tornillos, o pueden distribuir lo que quieran, pero el público sí quiere cultura. Yo creo que en la pandemia se ha visto que el público quiere cultura, quiere entretenimiento y una parte fundamental es la autoría. Eso. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo, sobre todo con lo que ha dicho Jorge y lo que acaba de decir Olga, la verdad. También algunos editores no somos empresas, a veces somos autónomos y somos pequeños y claro, tenemos que estar a las mismas normas y en la misma máquina en la que están empresas mucho más grandes que... El tema de las ayudas creo que es una clave. Ayudas a la producción y bueno, para que haya diversidad tiene que algo de ese sector sí que funciona bien en el sentido que una librería puede tener novedades, puede elegir, tener un catálogo, pero claro, la sobreproducción luego hace que lo que se había planteado bien acabe como generando otro tipo de dinámica. Entonces, bueno, creo que el tema de las ayudas es fundamental. Y bueno, yo obviamente estoy de acuerdo, yo acabo de empezar, entonces obviamente intentaba hacer todo lo bien que se podía hacer en ese sistema, lo que se está haciendo, intento hacer bueno, lo mejor de lo que se está ya haciendo, pero si hay nuevas propuestas estamos aquí obviamente para buscarlas y para escucharlas. Una cosa que quiero decir es que funciona muy bien, es que una editorial muy pequeña consigue llegar a veces a las mismas librerías con a lo mejor autores que son nuevos, incluso en otros países como es casi todo, en mi caso es casi todo el catálogo, y estar al lado de otras editoriales más grandes. Eso hay que defenderlo. Aunque dure los 2 meses, 3 meses que dura una novedad, creo que eso es súper importante, porque bueno, eso sí que da y garantiza variedad, no sé. No duran 2 meses, duran con suerte 15 días. Bueno, es el problema, pero es optimista. sí, pero es un problema evidente que tenéis los editores pequeños, que al final a base de la inundación que hay de títulos por parte de las editoriales grandes, las librerías no tienen capacidad de mantener los títulos y apostar por esos títulos, producto nacional o productos de editoriales más pequeñas, por varios motivos. El margen de las editoriales pequeñas al final suele ser bastante peor que el de las editoriales grandes y encima hay muchísima menos presencia. Entonces, claro, ahí hay algo que no funciona y eso evidentemente repercuta a vosotros en las ventas, repercuta a los autores que tenéis también a la hora de cubrir. También es verdad que habrá que buscar algún sistema para esforzarse en dar conocimiento de toda esa obra que hacen autores nacionales, que sobre todo nacionales trabajando para España, que creo que son los de todos los más precarios sin duda, pero es muy difícil. O sea, si veis el volumen de ventas, lo que significa el volumen de ventas de
las editoriales grandes, Panini, ECC, Planeta y Norma, con respecto a lo otro, o sea, prácticamente tener en catálogo títulos de una editorial pequeña en stock es más jugarte a pérdidas que una inversión en sí. O sea, es una inversión, es más un acto de fe, porque a día de hoy la mayoría de las librerías que se mantienen de las ventas de Marvel y DC. O sea, es triste, además yo no lo comparto, pero es así. O sea, tú ves los datos. Marvel y DC. No, si hubiera más tiendas, si hubiera más librerías que vendieran manga y que se esforzaran en vender manga, habría muchas más librerías que irían mucho mejor. Pero otro problema que tienen, pero ya es un problema de cada librero, es que no quieren entrar a vender manga porque muchas veces no lo consideran cómic. Entonces, es así, o sea, ahí no hay... Han salido temas interesantes que me gustaría que podamos debatir, pero quiero dar la oportunidad a Raúl y a Kenny de hacer esa primera intervención. Es un poquito con lo que comentaban, el tema de la cadena de valor y la comunicación que no hay entre editores, libreros, muchas veces distribuidores, autores con las librerías, que en el fondo, en la parte que nos toca, somos el acceso a ese público que decía Ricardo, somos los que vamos a colegios o en nuestras tiendas tenemos presentaciones, el facilitarnos en un momento determinado librerías, editores pequeños, el abrirnos esas puertas o en un momento determinado, como puede ser por ejemplo el caso de Kenny, títulos diferentes, el mundo del manga explicado por alguien Made in Spain, nos supone una barrera que podemos saltar y que no estamos dando la oportunidad a otras librerías, bien por profesionalidad, bien porque no tenemos ese acceso o esa comunicación a otros entes. Entonces, el romper fronteras, porque también hay que quitarse mucho complejo. Sí que es cierto que hemos sido y nos han considerado durante mucho tiempo el hermano feo del libro, falso, somos los que damos valor, somos los que damos luz, somos los que damos colorido y los que ofrecemos algo diferente, porque sigue en las presentaciones en librerías generalistas son presentaciones simples, sin embargo, en un momento determinado, una dedicatoria, un dibujo no se da en un libro de PR Reverte y eso no lo estamos ni valorando, ni comunicando, ni exportando al público general. Bueno, hola, ¿qué pasa, Peña? Que yo solo tengo que añadir, porque todos sois súper listos y habéis dicho cosas muy inteligentes, pero de parte de nuestra asociación, que somos los autores nacionales que trabajamos para el mercado francés o franco-belga, comparativamente lo que notamos desde la asociación en diferencia con el mercado español son principalmente dos puntos, que es que todas las novedades que hacemos, editores pequeñas, grandes, chicas, autores muy talentosos, gente muy novata, es que no conseguimos llegar al público. O sea, hay un gran abismo entre lo que producimos, cómo las distribuidoras lo hacen llegar, cómo las tiendas lo exponen y el público que no lo encuentra jamás. O sea, las obras no acaban de llegar al público al que son dirigidas. Con lo cual, uno de los principales problemas que yo encuentro, y que lo hemos comentado entre los PIF, es que necesitamos mejor comunicación con el público, y eso me lleva al segundo problema que yo veo, que es que estamos arrastrando un sistema industrial que se decidió en los 80, por la distribución de los porcentajes que hacemos hoy día, se calcularon cuando la industria era absolutamente diferente. Cuando el porcentaje de la pasta que se lleva del PVP de un libro se calculó cuánto se tenía que llevar una editorial, los gastos de aquella época son completamente diferentes a los de hoy. Las responsabilidades promocionales de un libro en aquel momento ese porcentaje del PVP se destinaba completamente a la distribuidora, pero en el día de hoy el autor que hace la obra se ocupa muchísimo más de la promoción de su propia obra de lo que lo hace la distribuidora, que lo trabaja como un chorizo más de todos los que mueven. Con lo cual esos porcentajes están claramente anticuados y entra dentro del gran problema, que es que nuestra pequeña industria, para ser tan pequeña, tarda demasiado tiempo en adaptarse a los nuevos tiempos, en adaptarse al nuevo público, en actualizar los nuevos gastos y en gestionar las nuevas inversiones. Yo estoy encantado de ir a firmar, me flipa ir a Omega Center, mejor tienda de Madrid, sobre todo la de manga, pero la realidad es que en el mejor de los casos, que ayer no fue muy guay, firmamos a 20 o 30 personas, que estupendo, genial, pero no nos sirve significativamente para alcanzar los números de venta que necesitamos. Las cadenas de promoción de nuestros tiempos son distintas.
Incluso en Francia esto se habla mucho, donde el formato de la Dédicace está mucho más instaurado que lo que se hace en Europa, y los propios editores, las grandes editoriales, se dan cuenta de que las grandes promociones de autores dando vueltas por Francia firmando ejemplares supone un gran gasto, y hoy día ya no tanto impacto sobre las ventas y el lector como ocurría antiguamente, porque ahora los lectores reciben la información de otra manera. Y esa manera sigue siendo un desierto en nuestra industria. No sabemos quién se ocupa de las redes sociales, no sabemos quién hace llegar a los lectores las novedades, no sabemos cómo los lectores deciden qué van a comprar. Antiguamente estábamos en manos de los sabios libreros, pero yo creo que hoy el lector llega de otra manera a la tienda. Normalmente se ha informado en un YouTube de otro país para saber qué quiere comprar, y eso sigue siendo un gran abismo. En cambio, el porcentaje de mi libro se lo sigue llevando un distribuidor. Se sigue llevando la pasta proporcional a la promoción, cuando en realidad la promoción, ausencia de ella, me lo ha hecho un youtuber latino. ¿Qué está pasando? Eso hay que actualizarlo. No podemos pensar que somos cultura y que estamos en la frontera de romper las barreras culturales y en cambio ser los últimos en actualizar el sistema industrial. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué quieres? Ah, vale. No, espera, que te lo tengo que decir. Sin ser yo distribuidor, tristemente, no solamente hacen la labor de promoción. O sea, hay una parte que, por ejemplo, creo principalmente lo más importante que hacen los distribuidores es almacenaje, que las editoriales pequeñas no pueden tener almacenaje, y la logística. ¿Cuánto se lleva el distribuidor de mi libro? No lo sé. El 50%. No, pero... un almacén y una furgoneta vale el 50%. Pero, espera. Y librería, Kenny. El 50-55, Kenny. 55% el que tiene... 50-55. El camión y el que tiene la librería, ¿no? Llega al acuerdo con el libro. Muy bien. ¿No? Parece No, o sea, perdona, que no te estoy diciendo que sea justo, te estoy diciendo que no es solo por promoción. De hecho, vamos, ya te digo que promoción no hay. La promoción que hacen es, lo meten en un PDF y si quieres lo pides y ya está. Y muchas veces te lo sirven sin que lo pidas. Necesito un distribuidor, ¿eh? No lo quería decir, si se me ha entendido así. Claro. Lo he explicado mal. No quiero decir que no deban existir las distribuidoras. Quiero decir que hay un porcentaje de lo que se va a pasarle el micro porque ya te dejo, perdona. Que si me he explicado mal, disculpadme, no quiero decir yo que los distribuidores sean inexistentes o inservibles. Yo quiero un buen distribuidor, ¿eh? Yo no quiero angustiarme mandando paquetes por MRV. Yo necesito un buen distribuidor y que haga muy bien su trabajo de distribución. Lo que digo es que parte del porcentaje que ellos se llevan está justificado como trabajo promocional, y creo que su trabajo promocional no está actualizado en nuestros tiempos. Pero el porcentaje que ellos necesitan para pagar bien a sus distribuidores y el almacén sea bueno, que se lo lleven, por supuesto. Pero recalculemos cuánto vale eso. O sea, hace mucho tiempo que no hacemos estos cálculos otra vez. Recalculemos si todo sigue costando igual. Si volvemos a mirar los números y siguen necesitando el mismo porcentaje que hace 30 años, bueno, pues se mantendrá. Pero a mí me da la sensación de que ese porcentaje no está actualizado. Perdón, ¿eh? Puede ser. Bueno, este tema tenía que salir, obviamente, entonces me parece interesante que opinéis un poco en torno a esto, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar ese porcentaje? ¿Qué ideas tenéis cada uno desde vuestra posición para que sea un poquito más justo? Porque yo creo que en eso podemos estar todos y todas de acuerdo, ¿no? Que el autor y la autora se llevan muy poco dinero por el trabajo que hacen. Estamos hablando en torno al 10% en el mejor de los casos, aunque hay editores que están intentando subir ese porcentaje un poco, a un 12, incluso en algunos casos un poco más. Y otros bajándolo o no dando adelantos, o en fin, trabajando de otras maneras. Entonces, bueno, me parece que es un tema interesante. ¿Qué ideas tenéis? ¿Cómo creéis que se puede modificar ese porcentaje? Que por si alguna de las personas que nos está escuchando no lo tiene claro, podemos decir que es 55-60% para distribuidora y librería. En función del poder de la librería y del poder de la distribuidora se va a escorar. La FNAC no se lleva lo mismo que se puede llevar la librería de Dani o la librería de Raúl, está claro. Después hay un porcentaje en torno a un 30% que es para la editorial, aunque la editorial tiene también que hacer frente a toda una serie de gastos, y ese 10% que hemos comentado para el autor o la autora. Digamos, ¿no? Corregidme si me equivoco, más o menos ese es el quesito, ¿no? Cómo se divide el percal. Entonces, a partir de ahí, pues sí que me gustaría que expusierais qué ideas tenéis y cómo creéis que se puede cambiar eso. Ricardo tenía la palabra pedida y luego Jorge. Y luego...
El problema de las distribuidoras en este país es que no funcionan bien. Cuando en Francia un editor quiere distribuir sus libros, firma 2 contratos. Uno con la distribuidora, que puede ver un par de libros como mucho, a los comerciales, que es el que vende el libro a las librerías. Y luego está la logística, que es una empresa totalmente aparte, que es la que lo lleva, lo trae, lo no sé qué. Con lo cual, lo que falta en España es distribuidoras separadas quizás de la logística, o si son conjuntas, con un buen equipo comercial que visite librerías. Ahí me lo dicen muchos libreros. No, pues tu libro aquí no lo presenta, porque como yo vendo infantil, no, esto de adultos. Coño, es que tengo una línea infantil tremenda. Bueno, pues ese es el desconocimiento, por un lado. Por otro lado, efectivamente, es el 50, en mi caso, el 55% se lleva la librería y la distribuidora, que se lo negocian como ellos quieren, menos abril, que como es el mes del libro, se quedan con el 60%. Pechuga, ya está, no hay más que hablar. Efectivamente, nosotros tuvimos en la PEIC una reunión para ver si había una posición común que poder transmitir a esta reunión. Lógicamente somos 16 editoriales y es difícil, es decir, estamos comenzando y poniendo un granito de arena que queremos que crezca hasta una sandía, es decir, tenemos que empezar a hablar mucho entre nosotros y cada uno de nosotros pues tiene sus propias normas. Yo ahora mismo, aunque vengo representando a la PEI, puedo hablar de lo que hacemos en Nuevo 9. Y Nuevo 9, los contratos que desde hace 2 años más o menos, 1 año y medio, firmamos con autores españoles para representar su obra, lo hacemos en función de las ventas, como es habitual, pero con una especie de tramos. El 10 habitual, hasta las 2.000 copias, a partir de las 2.001 es un 12, y cuando pase de las 4.000 es un 15. A mí me gustaría dar una pasta gansa, pero si se vende. Si yo saco 1.500 copias y me colocan 500 y se venden, pues poco puedo hacer. Entonces, al final, ¿qué voy a hacer? Pues ir apostando sobre autores que pasan de esa barrera de los 2.000, 3.000 o 4.000, en algún caso escasito. En mi caso, te puedo decir que el 60% de los libros que edito no llegan a cubrir costes de derechos, maquetación, impresión. Al ser empresa, solo tengo una oficina. Yo soy autónomo también, como ella, pero tengo una oficina, y como yo. Es decir, que esa problemática de ayudas y tal es las mismas, la adquisición de eso. Y ahora sí que me peguéis, también quiero dar una opinión. Llevo 40 años ya en este mercado, que no son pocos. Y siempre lo digo, como empresa tienes que ir a vender donde esté la pasta. Hay 100 y pico autores publicando para Estados Unidos y algunos están dando una pasta muy buena y muy generosa que ya quisiera más de algún ministro cobrar. No, de verdad, ¿eh? Y hay un grupo de 50, 60 trabajando para Francia, que bueno, que Francia también está cayendo, están cobrando bien. Estáis yendo a donde está la pasta. Y ahí me está ocurriendo mucho, que me llegan amigos, autores con buenos proyectos, y se lo digo, date 6 meses, date 1 año, en función del tipo de estudio, vete a América, vete a Francia, vete donde está la pasta que te lo van a pagar. Que si el libro es bueno te lo publican allí, solo por ser español, más de una editorial, te lo vamos a traer para que lo lea tu abuela, tu prima, pero la pasta está allí. En España no se puede vivir solo publicando en España. Y tenemos que ser conscientes. Con lo cual, por un lado, ves donde está la pasta, y por otro lado, la suerte que tienen los autores, yo fui dibujante en mi época, pero no era tan bueno, es que, coño, cuando damos clases en los talleres, es que soy dibujante de cómic. Coño, vive de tu arte. Y podrás ser cómic, hacer tiras cómicas, hacer una portada de un disco, un cuento infantil, pero si hasta el mismo Max no lo dijo un día, dice, yo no vivo del cómic. Hago mis cuentos, la Babelia, la Cupla me reedita de repente algo, saco una cosa nueva, una portada de un disco, un póster para las fiestas de no sé dónde. Y es el vivir de mi arte lo que me permite vivir normal. Y bueno, y no sigo. Jorge. Sí, a ver. Jorge, pues trátame bien. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de Ricardo, ahora que estamos solos. A ver, ¿cómo empiezo? Me parece que vivimos eso, en una incomunicación entre todas las partes. Lo estaba escuchando recién a Ricardo. Me da pena y me doy pena. Yo trabajo para Francia. Que no nos hagamos una pregunta importante, que es: ¿queremos que haya una industria nacional de cómic español? ¿Que tenemos ganas o no tenemos ganas? O sea, todos estamos trabajando para afuera, algunos para Estados Unidos, otros para Francia, y tenemos autores de puta madre, con lo cual es, ¿qué pasa en la comunicación en estas 4 patas? Hoy han venido 3 patas, los distribuidores son fantasmas. O sea, yo jamás he conocido a un distribuidor...
editores somos dos pequeñitos. Dos pequeñitos. ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está... Entonces, ¿por qué no? Lo que hablamos antes, somos una pequeña familia, somos muy poquitos, ya estamos todos bastante viejos. Digo, ¿por qué no nos juntamos un poco y vemos qué podemos hacer entre autores, editores y algunos libreros, que también se me hace ya muy lejano el librero, se me hace más cercano el editor? Es decir, ¿qué podemos hacer para hacernos esa pregunta? ¿Queremos una industria nacional o vendemos Marvel, Funkos, DC, que me parece genial, pero estamos hablando de una organización medianamente con un sistema o de una industria? ¿Qué queremos? Aunque sea una industria pequeña, a mí me da mucha vergüenza llamar esta industria. Me parece que es algo que está medianamente organizado y que tiende a vender productos que están ya consolidados desde fuera, ¿no? Entonces, me parece importante la comunicación y me parece también importante que cada una de las partes reconozcan. Yo, por ejemplo, repito, ya sé que somos viejos, pero veo un miedo terrible en los editores, a los libreros y a los distribuidores. Miedo. O sea, a raíz de ese miedo a no perder un determinado sentido de su trabajo, dice, bueno, mira, ellos ya en 55, eso nunca se discute. Yo nunca he visto a un editor salir a pelearse por eso, a romperse los cuernos o a plantear otro sistema de negocio. Yo no lo he visto en algún pequeño caso aislado. Pero en general se asume eso y luego la pelea está entre el hermano menor, que somos los autores, que somos subnormales perdidos, hay gilipollas, y los editores también, que están ahí tensionados entre la presión de la distribuidora y la librería. Otro prejuicio que tengo, que es por ignorancia, es ¿por qué las librerías, o sea, reciben los libros pero no los pagan? Es como los tienen allí y lo que no se vende lo devuelven, ¿no? Eso que no me lo explico. Yo tengo entendido que muchos sí y muchos no. O sea, puede ser que... ¿Se pagan todos? Todos. Sí, sí. Se pagan. Tú pides 10, se devuelven. A eso me refiero. No todas las editoriales aceptan las ediciones. Planeta no lo hace. No, bueno, ya prácticamente. O sea, ya... Bueno, es un prejuicio que hay algo de verdad, entonces. Es decir, ¿por qué no hay...? Digo, ¿por qué? La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra organización o con esta industria? ¿Queremos algo? ¿Y por qué no creamos un sistema para que tanto editores como libreros puedan bajar un poco su porcentaje con el material exclusivamente español? Esa es mi idea. Es decir, me importa un pito Batman, los mangas, es decir, el tipo, el editor, el autor que publica en España deberían llevarse un porcentaje muchísimo más generoso y trabajar con distribuidores amigos, si es que los hay, cosa que no creo, o librerías amigas. Es decir, a mí me importa un pito toda esta cosa colectiva de no. ¿Qué librería apoya a la industria española o tiene ganas de encontrar una nueva ruta para la industria española? Dani, si me permitís apuntar una cosita muy breve, porque luego va a perder el sentido, si no. Simplemente por apuntar a lo que dice Jorge, también por lanzarlo al debate a ver qué os parece. Los autores españoles luego sois los que vais a firmar a las librerías. A las librerías no va a firmar los autores que hacen los cómics de Marvel, por regla general. Los que vais sois vosotros. Los que conseguís, por ejemplo, como decías tú, Kenny, pues si vas y te firman 20-30, son 20 o 30 libros que Dani ha vendido. Entonces quizás por ahí hay una vía, no sé qué pensáis. Si vosotros estáis realizando un trabajo gratis, porque es trabajo gratis, ir a una librería, hacer una sesión de firmas y eso os repercute en más ventas por parte del librero, quizás debería renegociarse eso, ¿no? No sé qué pensáis. Dani, no hace falta que contestéis tampoco. Raúl creo que había pedido antes. Está bien los dos, no sé lo que queráis. Bueno, yo voy a recuperar un poco la pregunta que iba de cómo aumentamos el porcentaje, ¿no? Cómo podemos cambiar un poco esos porcentajes. Si cada una de las patas cede un 1,33% más, tenemos un 14% para los autores, que parece poco, pero ya es una subida. Y es una subida asumible por todo el mundo, porque que me diga un librero que no puede asumir un 1,33 de la venta de un libro nacional, o que me diga un editor que no puede asumir un 1,33, o que me diga el distribuidor que no puede asumir un 1,33. Pero no le estoy pidiendo a nadie un 2%, porque si pides un 2% igual ya nos volvemos locos todos y nos peleamos. Y luego hay todo un circuito de venta que no pasa por la librería. Hay un circuito de venta directa que se hace desde la página web, directamente desde muchas editoriales, o que se hace directamente en eventos, y que ahí ese porcentaje se podría subir hasta un 25% perfectamente para los autores, ¿no? Además,
hay una serie de cuestiones a mayores, ¿no? Es decir, yo puedo firmar 1.500 libros contigo. El problema es que si yo firmo 1.500, en el mercado se ponen 700 y se venden 400, al final estamos jodidos, porque tú me vas a decir, yo es que solo te puedo pagar el 50% del adelanto, pero no te puedo dar más, porque es que si te doy más, ya no solo estoy en pérdidas, estoy en muchas pérdidas. Entonces yo creo que hay que bajar el número de novedades y las novedades que salgan, realmente cumplir los números que ponen los contratos. Es decir, si se hace 1.500 es porque salen 1.500, se distribuyen 1.500 y se hace por vender esos 1.500, ¿no? Y volviendo al tema de las distribuidoras, ¿por qué las distribuidoras no participan de la promoción de los libros? Pero de la promoción de los libros en cuanto a ayudar a hacer giras con los autores. A mí jamás en la vida me ha invitado un distribuidor a ir a firmar una librería. Pero yo si voy a firmar a tu librería, ¿tú a quién le pides los libros? Normalmente se los pides al distribuidor. O sea, el distribuidor también está ganando en esa firma, en esa venta, el distribuidor también está ganando. Pero el distribuidor no paga una noche de hotel. El distribuidor no paga un billete de AVE, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que sin ir a grandísimos cambios ya pueden hacer que el porcentaje sea un poquito mayor, ¿no? Y dejar de mirar hacia afuera. Creo que uno de los problemas que tenemos en el sector es estar mirando constantemente hacia afuera, ¿no? A ver si viene el ministerio y nos lo arregla, a ver si sale una ley, a ver si salen unas ayudas, a ver si salen unas subvenciones, a ver si sale no sé qué. Digo, coño, pero ¿y todas las cosas que tenemos que mirar desde dentro, cuándo empezamos a mirarlas? ¿No? Una cosa que ha comentado Ricardo que está de puta madre, ¿no? Que tengas un porcentaje progresivo en función de ventas. Coño, pues que eso es normal, es que eso debería figurar así, es que eso lo firmas en Francia, lo firmas en todos los contratos franceses, está incluido siempre. ¿Escalado francés? Siempre. Es una escalada que te puede a veces llegar al 18, al 21% he visto yo contratos. Porque efectivamente cuando firmo con un autor... Sí, te lo piden, te dicen, ¿no? El 8, el 9... Sí, claro, te dicen, no, pero ¿y esto? Claro, y aquí estamos en el 10, y luego resulta que vendes 250.000 ejemplares y se te cae una cara imbécil. Porque ha ganado pasta todo Dios menos tú, que has ganado pasta. Si vendes eso, has ganado pasta, pero hasta ese punto tal, ¿no? Si no estoy equivocado, está Raúl, Ricardo, Kenny y Marta y... Bueno, Dani estaba también. Todos. Es un todo. Intentando también ser un poco conciso, la gran ventaja que tenéis tanto editores como autores es que podéis hablar con nuestras librerías directamente, en el sentido de nuestras librerías están abiertas para todo el que quiera hacer. Leemos, como dice Dani, nosotros vendemos Marvel, DC y todo el que podemos porque realmente es lo que nos da dinero. Pero lo que disfrutas es de hablar con un autor, de saber cómo genera, qué crea, un editor que se preocupa, que te gusta cómo edita, que te gusta lo que edita. Y además lo tratas con más mimo porque hablas con él, hay una interlocución directa. Es mucho más fácil irte a cenar con los que estamos aquí todos juntos que llamar a un ECC, un Panini, de señor Panini, venga usted a tomarse un café conmigo y venga a ver mi librería. Sin embargo, todos los autores, en un momento determinado, todos los que, aunque trabajéis fuera, os preocupáis por promocionar. Las librerías nos preocupamos de intentar leer y darle a conocer. Hay gente que viene directamente y se va a comprar su Spiderman, perfecto. Pero las presentaciones, aunque sean 20 o 30, muchas veces dices, si con eso consigo dejar de fondo, porque el problema de la sobreexplotación es que dices, sí, a mí por ejemplo me puede gustar el Telemaco, porque lo vendo bien, pero si por mucho que me guste no he vendido ninguno, me toca devolverlo, me toca rotar ese material, que al final se paga porque la editorial cada mes te lo suelta y no te devuelve el dinero, queda en circulante hasta que te dé por cerrar. Entonces el aumentar porcentajes, la cadena de valor y demás, está por que todo el mundo se implique. Y también, volvemos también un poco a lo del principio, quitarnos complejos. Que acabamos de aprobar, gracias a la sectorial, una PNL, cuando eso, el libro en general, lo tiene superadísimo. O sea, nosotros hemos vivido acomplejados muchísimo tiempo. Hemos vivido de, es que los tebeos, esa cosa de... No, señores, se está haciendo mucho trabajo que no se conoce. Tanto divulgadores como los propios autores, como los libreros, intentamos enseñar que esto no es Mortadelo y Filemón de hace 40 años, esto no es Bruguera. Se están haciendo cosas muy diferentes. Y nuestro trabajo de divulgación, aparte de, es abrir mercado.
Nosotros tenemos nuestras librerías y llegamos hasta donde llegamos. Intentamos llegar a más espacios, pero también el que nos ayuden distribuidores, editores, autores, nosotros mismos, a abrir otros mercados. ¿Cuántos libros, cuántos cómics se leen en aulas? Y no es una cosa que se trate. Que es que eso es una problemática. ¿Cuántos niños menores de 12 años leen tebeos, leen mangas? Miles. ¿Cuántos, entre comillas, a cuántos los obligan a leer? A ninguno. ¿Por qué? Porque nadie de esa cadena de valor que tiene que apoyar esta cultura lo hace. Nosotros nos podemos, y tiene razón en que tenemos que mirar primero el ombligo para arreglar lo nuestro y después ayudar a lo de fuera. Pero necesitamos un frente común para vender más, porque nuestro público es el que es, dices, 2.000, 3.000 familias, vale, pero es que tenemos, ¿cuánta gente compra el Planeta? Porque es que es premio Planeta. Da igual, no se lo van a leer. La mitad del premio Planeta nadie se lo lee. Sin embargo, ¿cuántos chavales veis en las librerías cuando sale el Tokyo Revengers o cuando sale Haikyuu o cuando sale lo que sea? Un manga. Hay miles. ¿Por qué no vamos a verles? ¿Por qué no nos ayudamos entre todos a abrir más frentes que no estamos abriendo? Que también es una manera de, incluidos luego el tema de la problemática de distribuidores, es una eterna que algún día cuando estén ya tendrán que explicar y poder comentar cosas entre ellos que a lo mejor no sabemos. Que eso también queda esa parte, como comentaba, que son fantasmas porque no has podido hablar con ellos. Pero los que estamos aquí y que tenemos formas de pensar comunes, aprovechémoslo. Digo, si somos 3 contra 1, ¿por qué no podemos juntarnos a hablar un poco? De eso se trata, y de eso se está tratando, por ejemplo, en la sectorial. Claro, ahí está. El problema es que seguimos viéndonos como enemigos cuando realmente pensamos en el 99% por el bien común, porque si a ti te va bien, a mí me va bien. Me han dicho que los distribuidores les da igual los libros que los ladrillos y los... Exactamente igual. Bueno, entonces no los quiero aquí. Quiero hablar con ustedes. Sí, pero el problema está en que Ricardo no puede tener, en un momento determinado, no puede pagar un almacén y una logística para poder pagar y enviarnos a las librerías. Por eso tenemos que conversar. Claro, pero entonces, es mucho más sencillo. Si no todos los ajustamos a lo que dicten estos fantasmas. Dice, esto es así, macho, porque yo tengo 400 metros cuadrados para poner el libro. Entonces todo el mundo va atrás, todo cagado, así, ¡ay, miedo me da esto! O sea, es que es ridículo, si somos 4 personas. Entonces, bueno. No, Jorge, estás en toda la razón. Yo es que te votaba de presidente. A ver, como ha habido un montón de temas muy interesantes, voy a intentar ir rápido. Lo primero de todo, que Fernando tiene toda la razón del mundo. Como todos nos queremos tanto, 1,3%. Eso es lo que vale nuestro amor. No nos gustan tanto los TVO, no nos gustan tanto tener una industria del cómic. Nuestro amor por los cómics vale 1,33%. Como ayer discutía con Dani, bastante aireados los dos, el 1,33% no es nada, porque en su tienda el 1,33% de lo que ha vendido de un álbum español, de un autor español que a lo mejor ha vendido 5 o 6 ejemplares, son 50 céntimos. Para él no lo va a notar, como decía Fernando, no lo va a notar de manera grave, pero el autor que lo ha hecho le va a pagar al final un mes de alquiler. Yo no tengo sueños, tengo hipotecas. Entonces lo que quiero es que me llegue el dinero a final de mes. Como ha dicho Ricky, que ha hecho muchas cosas, una de ellas es que vamos donde está la pasta. Vale, a mí me gustaría que la pasta estuviera aquí. A mí me cabrea profundamente que yo tenga que negociar, bueno, que todos mis compañeros, ahí está Bruno, tenemos que negociar con americanos, con franceses, en mi caso también con japoneses, cuando en realidad el producto lo hacemos nosotros. Tú dices, ¿dónde está la pasta? Está la pasta porque los editores que me pagan venden mi trabajo en todas partes. Porque, y ahí va otra cosa que decías tú, cuando un distribuidor le funciona mal a una editorial europea, un comercial o alguien que no sabe colocar una serie, lo despiden. Porque si yo hago mal mi trabajo, me despiden. Si a mí me encargan una ilustración y yo lo hago mal, me despiden. En cambio, nosotros nos vamos comiendo malas distribuciones o vivimos con esta entidad, como decía Jorge, fantasmal, que nos parece ser que nos estrangula, y vosotros habláis como una especie de poder fáctico que no se puede derribar, se tiene que poder derribar. Si todos coincidimos en que tenéis una situación de poder, de tóxica con estas distribuciones, se les despide y se tiene que encontrar otra persona o se tiene que montar otra plataforma especializada en distribuir cómics. Si nosotros nos hemos podido inventar un curro en el que nos hemos tenido que ir a Estados Unidos, Francia o Japón a conseguir trabajo, vosotros os podéis inventar un curro en el que los libros lleguen a los lectores. ¿Por qué no puede ser tan complicado?
No puede ser que todo el poder, toda la industria de todas estas 3.000 familias estén supeditadas a unos distribuidores que han dicho que se llevan el 55% y esto es lo que hay. No, no es lo que hay. Esto es lo que a ti te parece que hay, hasta que todos nosotros digamos acabó. Mientras que no digamos acabó y digamos mi 1,33 es para mí y no es para ti, y mi 1,33 es para ti y no es para mí, pues sí, entonces nos ganarán, porque estaremos siempre divididos. Pero si tenemos claro que esto no tiene que pasar, dejará de pasar. La otra que decías de vete a Francia, que no es lo que hacemos nosotros, los pifes es lo que hacemos, ¿vale? Existe, y esto Teresa Valero lo defiende muchísimo, la idea de la coedición. Yo puedo hablar directamente contigo y tú hablas directamente con Dupuy y cuando salga mi TVO, tú y Dupuy lo editáis igual y a mí me pagáis los dos, cojonudo, pero yo hablo contigo, tronco. No tengo que hablar con un belga, que me puta madre, los belgas me cambian a Bélgica, por favor, para siempre, pero que prefiero que lo tratemos entre tú y yo, y tú te haces tu curro con los belgas y distribuís juntos y acortamos gastos, porque tiramos a la misma distribuidora, hacemos la misma subasta del papel y todas las movidas que tiene nuestro negocio, pero no lo hacemos. Tú me dices, vete a Dupuy y ya se lo compraré yo. Bueno, pues entonces no estamos haciendo lo que decía Jorge, nos importa una mierda la industria del cómic español, que no pasa nada. Que si tú como tú bien dices, yo no venía aquí a decir, no tengo una ONG por el cómic. O sea, si no funciona la industria del cómic español, no pasa nada. Bueno, pues entonces, como no pasa nada y no queremos crear la industria del cómic español porque no queremos, dejad de darme amor y dadme 1,3%. Había por aquí un campaña, obviamente pregunta a Ricardo. Con 1,33 más. Yo ya no me acuerdo de otro que iba a decir, pero bueno. En principio, sí que he oído eso de la sobreproducción y claro, es evidente. ¿A qué autor no publicamos para que se publique otro? Es decir, si se publican 4.000, no, hemos publicado 2.000. ¿A quién dejamos de publicar? ¿Publicamos solo a los que estáis ahí y vendéis bien? ¿No apostamos por los nuevos? ¿Con quién hablamos? ¿Con Planeta? ¿Con FC? Estoy hablando yo, Fernando. Es que los que somos mayores se nos olvidan los temas, la verdad. No, pero es verdad, y yo lo he discutido con Teresa también, digo, vale, yo a ti te publico encantado. ¿Y a quién dejo de publicar? Dice, no, que Nuevo 9 en vez de sacar 40 saque 25. ¿Vale? ¿A quién no publico? Primero. Segundo, trabajo con los gabachos. Son gabachos. ¿Tú crees que puedo yo con Dupuy para compartir derechos? Pero si hablo yo con ellos. Si hablo yo con ellos, que soy un granadino de mierda. Pero porque vendes... Mi francés tiene... No. Tú vendes tu obra. Vale. Si yo puedo decir, oye, no, yo quiero que la obra de Kenny, quiero tener los derechos para España. Y lo pagamos a media. No. ¿Lo puedo decir yo y tú? Dupuy, no, porque Dupuy quiere los derechos mundiales. Y me lo va a vender a mí. Eso es lo que ellos quieren. Será una coimpresión, pero una coedición imposible. Salva, pero no lo tengo. Pero lo que pasa es que vivo con lo que tengo. Eso es lo que ellos quieren. Entonces tú tienes que decirles, no, si quieres publicar a Kenny, me tienes que dar los derechos a mí. Y si no, no vale, se hace. Pues no conoces el mundo gabacho entonces. Joder, colega, llevo 20. ¿Cuánto llevo? 40. Yo llevo 20 y no me he enterado todavía cómo funciona. No hay ningún problema en negociar con los franceses, ninguno. Bueno, pues el próximo día hablaré. Jorge, vete a la oficina ahora mismo. Pero yo publico en Francia ya hace un montón. Hombre, claro. Con toda, Argo, Dupuy... Que sí, y los derechos, y cuando publicas aquí en España, los derechos siguen siendo de Dupuy. Te han vendido a ti la posibilidad de vender en España, pero no comparten los derechos. Yo he juntado a 2 editores, al francés y a un español, y he llegado a un acuerdo. Pero el editor español está acostumbrado a vivir de la franquicia. Y dice, bueno, lo edita, bueno, luego lo compro. Y a mí no me llega un duro de España. Cuando tengáis un ejemplo concreto me lo dais, porque no conozco ninguno o muy poquitos. Porque son gabachos, hay que comprenderlo. No, se puede hablar todo. El cazador de rayos tiene los derechos conservados para... bueno, que no sé por qué hablo de una serie que no es mía. Contrapaso es una coedición, pero los derechos no son de Norma. Pero Norma lo que tiene es... Son de Dupuy. Claro, pero ese es el acuerdo al que ellos llegaron. Sí, pero que no. Pero llegaron a un acuerdo... Ese que te permiten, y ya, es que ya está, es que no hay. Los de rayos tienen los derechos conservados para España. Es que no sé por qué hablo de otros autores. Bueno, y... Los espadas tienen los derechos conservados para España. El telémaco tiene los derechos restituidos. O sea, es una cuestión que yo tengo que, pues, puedo opinar porque es a donde he llegado, pero porque la presión que ha hecho la editorial que quería defender los derechos españoles fue nula. Entonces yo me vi yo solo discutiendo con editoriales titánicas para luchar por defender los derechos de mi país, para poder vendértelo a ti o a Vicente, porque sois colegas y prefiero que tengáis un trato bueno y porque prefiero tenerlo entre nosotros. Y llega un momento en el que digo, pero porque estoy discutiendo yo esta mierda, ahora que me por culo y ya está. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué no tengo yo un ejército como tienen ellos?
Porque cuando me siento delante... Porque no hay industria, ya lo han dicho Jorge, no hay industria. Reconozcamos que al editor español le conviene esta cosa. Que lo hagan en Francia y luego... Te pongo un ejemplo muy concreto, el ítem 1 de FranPay. Esa obra la he gestionado yo, pero yo, no lo pedí. Hablé con Bernard Mae, hablé con FranPay. Oye, que habéis sacado 2 tomos de lujo, vamos a hacer una edición más barata, junta, no sé, sí, 3 años. Barcelona, Madrid, Angoulême. Y de repente me entero, no, lo vamos a sacar Dupuy en una edición no sé qué. Y bueno, pues va a comprar yo los derechos. No, te los han reservado para ti. Pero me los han reservado para mí, por de milagro, porque estuve 3 años negociando el tema, pero al final lo sacó primero Dupuy. Los autores ahí te lo han jugado. Si tú lo hiciste desde el principio con ellos, tú formas parte del equipo. Porque el mundo francés, pero el mercado francés tiene otra dinámica y son profesionales. Y nos engañan, claro que nos engañan. Y los que estamos aquí de hace muchos años, año tras año, intentando hacer. Y conseguimos algunas cositas, pero no todas. Bueno, todas las cositas que habéis conseguido se os agradece muchísimo. Es verdad. Pero es que hay otro montón de cositas que se dicen muy habitualmente, que son imposibles, cuando lo que queréis decir en realidad es que son muy difíciles. A ver, una cosita. Vamos a intentar hablar con el micro y vamos a intentar también que sea volver al debate, que no sea un diálogo. Y ya termino. Hay que hablar, es importante hablar con micro porque si no, no se está registrando, ¿vale? El audio. Y ya termino. Como editor, la cercanía que tenemos con el autor es máxima siempre. Y cuando yo compro algo de fuera, intento incluso hablar con el de fuera, traerle, ir allí, conocerle. Por esa cercanía del autor con el editor, un poquito más lejana con el librero y súper lejana con el distribuidor, al final la bronca es entre autor y editor, en las redes. Es tremenda. Yo a veces leo cosas que me quedo alucinado. Y es por la cercanía y la proximidad que tenemos los editores, al menos pequeños. Porque yo quisiera ver aquí a las grandes. Yo también, estoy contigo. Porque... ¿Pero para qué no lo venir? Si les da igual. Para comprarlos uno con un 33%. Pero yo lo puedo aceptar y lo estoy aceptando, ya os he dicho cómo. Y todos los de la PEI que estamos poco a poco mejorando. Y cuando un editor entra en la PEI, firma un decálogo. O sea, es una hoja de inscripción de eso, quiero pertenecer, el decálogo. Y pone bien claro, el tema de los derechos del autor, no deber Hacienda, no meterse en redes diciendo no sé qué. Hay un decálogo ahí brutal, muy fuerte. Y ha habido gente que dice, no, yo no puedo firmar esto porque tengo alguna deuda con la seguridad social, algún autor le ha hecho un engaño. Y hay una cláusula clarísima de echar de la PEIC a una editorial que meta mal ruido en las redes, que trate mal a un autor, que... No solo el de para hacer se agradece. Bueno, se agradece mucho, Vamos a continuar con el debate, si os parece. He traído el decálogo un día. Estaba por aquí Marta, que tenía la palabra pedida hace... Hablamos con Marta Tutoni. Que, a ver, sé que son muchas cosas, luego están saliendo. Quería captar así y no dejar pasar lo que ha dicho Fernando. O sea, un libro que se vende en Amazon, a mí me cuesta más. Porque ese descuento que hace Amazon a quien compra... Yo no me refería No, espera, que te voy a dar muchísima razón, que me ha gustado mucho la idea que has planteado, me parece muy interesante, creo que de ahí puede salir un porcentaje más alto para los autores, porque Amazon te hace un descuento, ese descuento es que a mí distribuir ese libro me cuesta más. El cliente cree que Amazon le está haciendo un favor y se lo estoy haciendo yo, que trabajo en mi casa, con mi ordenador. Entonces, es verdad que ahí Amazon está teniendo el mismo porcentaje que una librería, sin tener los gastos, el trabajo y todo, ¿no?, de la librería. Entonces, ahí, por ejemplo, sí me parece interesante poder plantearlo. Grandes superficies también, o sea, grandes superficies tienen un descuento mayor, que siempre se lo hacemos los editores y que no repercute al autor, obviamente, porque ya sería el colmo, y además muchas veces para que tu libro, pequeña editorial digo, esté ahí, tienes que pagar una promoción de unos 300, 400 euros según el periodo del año, no es lo mismo en Navidad y tal, para que aparezca, para que haya como unos 10 años, o que no esté tal. O sea, que ya es como un poco... tú dices, ¿podemos hablar con ellos y ya reventar el sistema? No sé, llegado a cierto punto, incluso el almacenaje empieza a tener un coste. O sea, una gran máquina, y no tengo solo quejas, o sea, no es tan fantasmal. Por ejemplo, mi distribuidor es un distribuidor grande, no se preocupa por mí, le doy igual, puede prescindir de mí probablemente. Pero bueno, sé que por lo menos en algunas zonas del centro sí que manda comerciales, o sea, yo no quiero hablar...
sea, es distinto según los casos. A lo mejor vuestras tiendas son muy especializadas, son maravillosas, pero para que un libro llegue a una librería de una ciudad pequeña y tal, o sea, creo que es tan complejo el territorio y la realidad que hay que pensarlo bien. O sea, decir... o sea, hay que unirse mucho y es muy complicado el tema de los porcentajes. Es lo mismo que si tú dices, yo puedo ir a Francia y decir, este libro si lo edito con ese editor español, y si te dicen que no lo saco. No lo sacas, vale, eso lo pueden hacer, imagino, yo no lo sé porque no soy autora, algunos autores, otros no, por ejemplo. A mí me encantaría una coedición. Todas las veces que me han hablado de coediciones, en realidad eran coimpresiones. Lo que querían otros editores más grandes era rebajar sus precios tal, asegurarse de que alguien lo sacara en otro país. No me parece más fácil. A mí me gusta, yo soy extranjera, mi idea era justamente eso, hacer enlaces. A mí me gusta hablar con otras realidades. Yo misma soy otra realidad aquí. Pero no es cuestión de dificultad, yo creo que es cuestión de sistema. Una editorial muy grande no te va a regalar el 5% o el 5,5% cuando haya el 1,3% que os deseo. Pero en el fondo no va a querer ceder eso. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? O sea, creo que es una cuestión de poder. Como siempre, o sea, de no ceder lo que está. Se puede repensar con cosas realistas, y lo que quiero también que quede un poco, se ha dicho como delegar a otro hablando de subvenciones. No, eso no es delegar a otro. Yo creo que esa es una lucha también que tenemos que, sobre todo los autores. O sea, no tanto los pequeños editores, que nos encantaría recibir más subvenciones, pero porque nos ayudaría a apostar más también y a hacer tiradas más grandes. Yo también hago un escalado. Nunca me ha pasado vender más de 4.000 libros, por ejemplo. Me encantaría. No llego nunca a ese 15% porque nunca, pero sí también tengo el mismo sistema que tiene Ricardo, porque me parece bien. Pero la idea de que haya subvenciones, de que haya ayuda, también ayudaría... Incluso a las librerías, si quieres, o sea, incluso actividades. Y última cosa, los lectores. El tema de los colegios es clave. Yo tengo 2 hijos y no he conseguido ni regalándoselos que tuvieran en la biblioteca los libros que yo edito, que son estupendos. Por otra parte, hay que decir el bien de ciertas bibliotecas o de la red de bibliotecas, porque sí, en cambio, están dando importancia al cómic, sobre todo para el cómic infantil juvenil, que es el de que más sé. Y me escriben y te lo felicitan. Luego hay mucha gente que desconoce todo esto. O sea, el que compra en Amazon por pereza, que sí, que apoyó las librerías en el momento del COVID, pero realmente compra, no lo sabe, no. Hay muchas escuelas que me piden libros porque son fundamentales incluso para los alumnos, y dices, pero ¿quieres que te lo regale? Y muchas. Entonces, si yo regalo a todos los institutos vuestros cómics, los tengo que pagar a los autores, porque ya solo faltaría que empiece a regalar cómic y como si fueran ejemplares de prensa, que son un número limitado. Si empiezas a regalar 1.000 cómics, pues probablemente es la mitad de tu tirada, bueno, en mi caso. Entonces, y no lo saben, te dice, pero si los autores, cuando ha intentado explicar cómo funciona, la contestación es si al autor le encantaría que esos niños conocieran su obra. A lo mejor luego lo regalan a unos amigos. O sea, que hay mucho desconocimiento, que yo creo que todo lo que puede ser invertir en que haya conciencia, que haya interés por la lectura, por la diversidad, hablando de... Todo esto no lo quitemos de la mesa así, como las subvenciones, como quitar, o sea, como delegar en otro. O sea, buscar soluciones sí, pero eso me parece muy importante. Porque todo lo que se subvenciona hace cultura, o sea, la gente se acostumbra que es algo importante, lo ve, lo tiene presente como... Y sí, es verdad que la cultura es muy importante, pero si sigue funcionando como vender ladrillos o bolígrafos, pues tampoco podemos... Muy bien, había palabras pedidas, solo voy a hacer un apunte más. En Francia, que nos estamos refiriendo a ese mercado constantemente, la cultura está muy protegida y muy subvencionada. Entonces, quizá una cosa tenga que ver con la otra. ¿Olga? Sí. Pues sí, yo quería un poco hablar de lo que tú decías, de que es verdad. Yo creo que hay podríamos intentar como 2 pilares. Uno, que tiene que ser la transparencia, tanto interna como también al público, porque es lo que tú dices. Mucha gente no sabe que Amazon perjudica tanto al autor como al librero. En realidad,
Y transparencia también en lo que hemos hablado antes de las liquidaciones, de las ventas directas, porque yo estoy a favor de ese 1%, pero que probablemente si hubiera más transparencia en todo, se supiera qué es lo que está pasando, ya ayudaría mucho. Si hay transparencia, por lo menos entre los que estamos aquí y que estamos de acuerdo, pues a lo mejor poco a poco obligaríamos a que esas grandes compañías que no tienen tanto interés, poco a poco, aunque sea por imagen, tendrán que ser transparentes también. Yo creo que es uno de los pilares de la transparencia. Y otro, el de las ayudas. Yo creo que no puede ser que haya más ayuda a la traducción que a la creación en España. Tiene que haber ayuda a los creadores directamente. Y lo que tú comentas de la biblioteca, si por ejemplo una edición nacional pudiera tener una tirada extra de 500 o 1000 ejemplares para el red de bibliotecas, pues ayudaría mucho, porque serían tiradas más grandes y ayudaría realmente a que realmente sea que merezca la pena, ¿no? Yo creo que va un poco esos dos pies, yo lo veo interesante, que evidentemente lo que vosotros decís, sí, pero que para empezar tiene que ser algo transparente, que la gente sepa qué está pasando.